En el presente problema tocaremos el tema de hidrostática, que es aquel que estudia a los fluidos en reposo y los cuerpos que se encuentran sumergidos en ellos. El problema dice lo siguiente: una balsa se forma con 12 troncos unidos entre sí y cada uno tiene 45 centímetros de diámetro y una longitud de 6,1 metros. Nos pregunta el problema: ¿cuánta gente puede sostener la balsa antes de que empiecen a mojarse sus pies? Suponiendo que la persona promedio tenga una masa de 68 kilogramos, nos entrega el problema la densidad de la madera y la densidad del agua, respectivamente. Entonces vamos a tomar en cuenta el fundamento teórico correspondiente para resolver dicho problema. Muy bien, entonces a partir del enunciado ya tomado en cuenta, hemos realizado una gráfica en la cual damos a conocer a la balsa, que está conformada por 12 troncos. Si nos fijamos, esta balsa va a estar flotando en el agua, pero nos indica que las personas que van a estar por encima de ella no se van a mojar sus pies. Entonces la pregunta, el problema es: ¿cuántas personas deben estar por encima de la balsa para que éstas no se mojen sus pies? Es decir, no superen en peso a la fuerza de empuje sobre la balsa y se puede hundir. Entonces vamos a tomar en cuenta, a partir de un diagrama de cuerpo libre sobre el sistema balsa, las fuerzas que actúan sobre ella y que la mantienen en equilibrio en esa situación. Entonces, nuestra incógnita aquí sería el número de personas. Entonces vamos a llamar a n el número de personas. ¿Cuántas personas deben estar sobre esa balsa? Entonces, se entiende que la balsa, estando en equilibrio, sobre ella actúan fuerzas como son, por ejemplo, la fuerza que ejerce el fluido sobre la balsa. En este caso estamos hablando de la fuerza de empuje. Entonces acá hay una fuerza de empuje debido al agua. Asimismo, esa fuerza de empuje es compensada en este caso con el peso de las personas, que en este caso sería una fuerza que está dirigida hacia abajo, ¿no? Acá tenemos el peso debido a la gente, ¿no?, que está encima de la balsa. Entonces vamos a poner acá G para que defina la gente. Y también tenemos que tomar en cuenta que la balsa, como está conformada por 12 troncos, tiene una masa. Entonces esa masa también se toma en cuenta respecto al sistema. Entonces sería la masa que nos define el peso de la balsa, ¿correcto? Entonces, en nuestro esquema tenemos tres fuerzas que permiten definir un diagrama de cuerpo libre. Entonces ya sabemos que estando en equilibrio esa balsa, tenemos que aplicar la primera condición de equilibrio, donde nos indica que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la balsa? Ya las hemos indicado aquí y vamos a tomar en cuenta que la fuerza de empuje, que va dirigida hacia arriba como positiva, menos el peso de la balsa, menos el peso de las personas, ¿no?, que en este caso lo hemos denotado como el peso de la gente. Y esto va a ser igual a 0. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, tomamos en cuenta las definiciones de cada una de estas fuerzas para desdoblarlas en base a los términos que las definen. Sabemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido, que en este caso sería el agua, por la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido en dicho fluido, que en este caso sería el agua, menos el peso de la balsa, que vendría a ser la masa de la balsa por la gravedad. Y también el peso de la gente, que vendría a ser la masa de la gente por la gravedad. Y esto va a ser igual a 0. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, tomando en cuenta que esta balsa está formada por 12 troncos, podemos asumir que el peso de la balsa está fundamentada en el peso de 12 troncos. Como acá hemos desdoblado la masa de la balsa, entonces yo puedo asumir acá que la masa de la balsa en general sería la masa de 12 troncos. Entonces esa condición la vamos a tomar en cuenta en el problema. Entonces puedo decir la masa de la balsa es igual a 12 veces
la masa de un tronco, ¿sí? Y de la misma manera, la masa de la gente vendría a ser n veces la masa de una persona, porque el problema nos dice que la masa promedio de las personas que se encuentran por encima de la balsa tiene un valor definido, ¿no? Un valor promedio. Entonces, en este caso yo puedo mencionar que la masa de la gente o del conjunto de personas es equivalente a n veces la masa de una persona, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos en cuenta que la masa de la balsa 12 veces la masa del tronco y la masa de la gente n veces la masa de una persona. Entonces ello lo aplicamos y lo consideramos en la ecuación anterior, ¿correcto? Muy bien, ahora aquí muy importante lo siguiente: el volumen del cuerpo sumergido en el agua vendría a ser el volumen de la balsa. Entonces estaría pensando nuevamente en los 12 troncos. Entonces, ¿qué podríamos decir? El volumen del cuerpo sumergido en el agua va a ser igual a 12 veces el volumen de un tronco, ¿correcto? Esto es muy importante. Entonces ahora estoy hablando de la balsa en términos de los troncos, de manera independiente. Entonces esto también podemos aplicarlo en nuestra ecuación correspondiente. Y a partir de ello podemos utilizar la siguiente expresión, que ya la conocemos, que es la densidad igual a la masa sobre el volumen. ¿Por qué? Porque acá tenemos la masa de la balsa como 12 veces la masa del tronco, pero la masa del tronco no la conocemos directamente, pero sí conocemos la densidad de la madera, de la cual está hecha el tronco, ¿no? Y podemos definir su volumen a partir de las medidas que nos da el problema. Tenemos la longitud del tronco y tenemos el diámetro del tronco. Eso nos permite poder determinar el volumen del tronco. Entonces, aquí podemos aplicar y despejar la masa como la densidad por el volumen. ¿Listo? Entonces, esta expresión la vamos a tomar en cuenta para definir la masa del tronco. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestra ecuación principal, aquí vamos a reemplazar lo que hemos indicado y la masa de la balsa, que vendría a ser 12 veces la masa del tronco, la vamos a expresar en términos de la densidad del tronco. ¿Ok? Muy bien, copiamos acá entonces la expresión nuevamente. Sería la densidad del agua por la gravedad por 12 veces el volumen de un tronco, ¿no? Que eso vendría a ser el volumen del cuerpo sumergido en el agua. Menos, nos tocaría ahora la masa de la balsa, que estamos indicando que es 12 veces la masa de un tronco. Entonces sería 12 veces la masa de un tronco por el valor de la gravedad, ¿no? Menos, ahora vamos con el peso de las personas, que sería la masa de la gente por la gravedad, pero la masa de la gente vendría a ser n veces la masa de una persona. Sería n veces la masa de una persona por la gravedad igual a c. ¿Correcto? Entonces, a partir de ello, tomando en cuenta ya esas condiciones, aquí justamente vendría a ser la masa del tronco y vamos a expresarla en términos de la densidad del material del que está hecho y el volumen correspondiente. Entonces, nuevamente en la expresión, vemos claramente aquí que la gravedad se va repitiendo en cada término. Entonces, esta gravedad se puede simplificar, ¿no? Dentro de la expresión. ¿Listo? Se elimina en la expresión. Nos quedaría entonces la densidad del agua por 12 veces el volumen del tronco menos 12 veces la masa del tronco, que es igual a la densidad del tronco por el volumen. En este caso, el tronco está hecho de madera, sería la densidad de la madera por el volumen del tronco. Igual, esto lo pasamos al otro miembro, n veces la masa de la persona. ¿Sí? Muy bien. Si nos fijamos aquí, tenemos término común, ¿no? 12 veces el volumen del tronco. Entonces nos quedaría 12 veces el volumen del tronco y nos quedaría dentro de la densidad del agua menos la densidad de la madera igual a n veces la masa de la persona. ¿Correcto? Muy bien. A partir de ello, tenemos que averiguar a qué es igual el volumen del tronco.
Como bien lo dice el problema, y lo podemos entender así, los troncos tienen un volumen que da la forma de un cilindro, ¿no? Tienen un diámetro, que es la sección transversal, y la longitud correspondiente al tronco, ¿no? Que vendría a ser su altura. Entonces recordemos que el volumen de un cilindro que se adecua al tronco vendría a ser área de la base por la altura. En este caso sería entonces 12 veces el área de la base, que en este caso es un círculo, y pondríamos pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, este sería el área de la base del tronco por la altura. Y la altura sería la longitud del tronco por L, ¿no? Entonces, con esto definimos el volumen del tronco. Y esto por la diferencia de las densidades respecto del agua y la madera. Y lo igualamos al número de personas multiplicado por la masa de cada una de ellas. Muy bien, ahora sí, ya con estos datos podemos reemplazarlos y a partir de los cálculos llegar a la cantidad que se requiere de personas para que se cumpla esa condición. ¿Listo? Sería 12 veces por pi. Nos indica el problema que el diámetro del tronco, en este caso, es 45 centímetros, en este caso sería 0,45 metros al cuadrado sobre 4, y la longitud del tronco es de 6,1 metros, por la densidad del agua, que vendría a ser 1000, menos la densidad de la madera, que también nos da el problema, que vendría a ser 600. Y esto es igual a n veces el número de personas en este caso, y la masa de cada persona promedio, nos dice el problema, que es de 68 kilogramos. ¿Correcto? Entonces, a partir del cálculo correspondiente, vamos a determinar la cantidad de personas que deben encontrarse sobre esa balsa. Entonces calculamos dicho resultado. Muy bien, entonces el resultado aproximadamente es de 68 personas. 68 personas. ¿Ok? Debe entenderse aquí que la respuesta nos puede salir con un valor decimal, ¿no? Pero recuerden que si las personas sobrepasan a este valor, no sé, en el caso que redondeemos esta cifra a un valor superior al 8, ya las personas superarían esa cantidad y esa balsa se hundiría, ¿no? Entonces la condición es de que la cantidad de personas sobre esa balsa no permita de que la balsa se hunda y ella se moje en sus pies. Por lo tanto, aproximadamente la cantidad de personas es de 68.